Buenos días para todos. Hoy es miércoles 20 de enero, día de la posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. Iniciamos con las noticias nacionales. Ángela Robledo, la que fue candidata vicepresidencial de Colombia Humana, se retira del partido y pasará a los Verdes, porque allí ya no tiene cabida en defensa de la mujer. Grande golpe a la política de Petro. Varios muertos en Valle del Cauca en las últimas horas por violencia. Insólito caso de comisario de familia que golpea a una mujer. Se investiga este caso. Polémica por masivo sepelio de mototaxista en el Atlántico. Hay que tomar medidas de control, es el invito a la sociedad. Y precisamente agarraron a una fiesta clandestina una cantidad de venezolanos y algunos colombianos en Soacha, al lado de Bogotá. La determinación del gobierno de frente a que el juzgado no hizo nada, los liberó de frente a la normativa y a las leyes. El gobierno ha determinado de enviar a estas personas y de ahora en adelante venezolanos que se encuentren no cumpliendo las reglas en Colombia van a ser extraditados a Venezuela. Se pide arbitraje internacional en el caso del proceso de Hidroituango. Incendio en el páramo de Santurbán colocó en alarma a Bucaramanga y el departamento de Santander. Hay muchos casos de COVID. El COVID aumenta en enfermedades y en muertes en distintas partes del país. Las UCIs llenas frente a alarma. Se hace toque de queda en todas las noches en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en distintos departamentos, incluso en municipios, como el caso del norte de Santander, que varios municipios están en toque de queda, en Santander lo mismo, en el Atlántico lo mismo, en distintas partes del país. Y precisamente incluso Tunja está en toque de queda en las horas de la noche. Y el fin de semana próximo también habrá no solamente toque de queda, sino restricción total el fin de semana en varias partes, precisamente en Bogotá. El ministro de Defensa se agrava, está en la UCI, está en cuidados intensivos mecánicamente. Lo mismo sucede con un indígena famoso en Valledupar por grave salud de COVID. La misma cosa sucede con el alcalde de Girón y así algunos alcaldes del país han resultado con COVID. Situación difícil, pero que no hay que entrar en pánico. Ahora les diré por qué motivo. La educación comenzará este año un grande interrogante. En Italia, en España, en Europa total, en Estados Unidos comenzaron las escuelas de primaria y la secundaria a abrir. Una invitación para todo el Ministerio de Educación en Colombia para que abran las escuelas, para que los niños vayan al colegio y los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la niñez se les está entrando más pánico estar encerrados en las casas. Hay necesidad de la educación, ya no más virtual. Abran los colegios y abran las escuelas con protocolo o como sea, pero que la niñez y la juventud inicie a estudiar e incluso las universidades. Es el invito mío. Noticias internacionales. Ya se definió en el día de ayer la situación del gobierno italiano. El primer ministro Conte continúa en su gobierno, un gobierno débil, un gobierno que no tiene gran mayoría. ¿Por cuál motivo? Porque el sistema italiano debe tener la mayoría en Cámara y mayoría en el Senado. En Cámara logró pasar de frente a la crisis que creó Renzi hace unos días, uno de los dirigentes que fue anteriormente primer ministro. Renzi creó un partido político, ese partido político los ministros se retiraron, pero lograron con Conte determinar en la Cámara pasar y ayer pasó al Senado. Muy débil, no tiene la mayoría, le tocó cambiar y tiene que cambiar algunas reglas de juego de su gobierno porque ya ellos no tienen la mayoría. Por eso continúa gobernando, pero no con toda la mayoría. El opositor Navalny, opositor de Putin, fue arrestado al llegar a Moscú en Rusia. Él había manifestado que fue envenenado por las fuerzas del Estado ruso. La Unión Europea no acepta esa actitud de Rusia de haberlo encarcelado al haber llegado al aeropuerto de Moscú. ¿Quién sabe qué sucederá? Dijeron que va a durar un mes solamente en la cárcel. Esperemos que no vaya a ser asesinado. Saab
se presentó como colombiano. Ya se aprobó la extradición por parte de Cabo Verde, el que ha manifestado que no acepta la presidencia de Maduro y se acepta la de Guaidó. Por eso es probable que Estados Unidos vaya y lo tome en Cabo Verde, porque ya aprobaron la extradición. ¿Cuándo será? Es un misterio. Hay amenazas internas hoy, miércoles, en Estados Unidos. Hay amenazas, hay gran alarma, hay más de 25,000 hombres militares en Washington. Estados Unidos, la primera dama, se despidió del país agradeciendo. Trump paralelamente sigue los protocolos y dice que dejará la Casa Blanca hoy en la mañana. Tiene el botón clave para las amenazas internacionales, el maletín, que lo entregará hoy. Vamos a ver qué pasará, y se radicarán o vivirán en la Florida. Esos son los hechos. ¿Quién sabe qué cosa sucederá hoy? Se especula que podría tomar el gobierno, el ejército, transitoriamente. Se dice que Biden va a posesionarse hoy. Esa es la cuestión oficial. Hay alarma de todas maneras por este enfrentamiento interno, incluso militar, que pueda suceder hoy. Hay demasiada tensión en esta posesión de Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Paralelamente se continúan los demócratas a denunciar a Trump, mientras los republicanos del Senado insisten que es exagerada esa posición de los demócratas de querer condenar a Trump y de encarcelar a Trump a todo costo, de eliminarlo políticamente y eliminarlo como persona. Vamos a ver qué sucederá. Hoy se sabrá. Hay expectativa, estemos pendientes de aquí a esta noche qué sucederá. Estas fueron las noticias internacionales. Antes de continuar con las noticias deportivas, los invito a que se suscriban a este canal de noticiero. Los invito a darle link, a que se suscriban, a que toquen la campanita. El programa se llama El Reforma. Vamos a dar un estilo nuevo de noticias nacionales, internacionales, deportivas y sobre todo de salud, para que sea de una manera sintética y práctica para todos los colombianos y a nivel internacional. Esto lo estoy enviando también a Italia, a España, a Estados Unidos, de tal manera que los invito a que se suscriban. Denle link, campanita a este programa de El Reforma, un noticiero práctico para todos. Noticias deportivas. En Estados Unidos se goleó a Colombia en amistoso femenino de fútbol. Lo mismo sucedió en el partido del River Plate con el Boca en Argentina, donde ganaron 7-0. La de fútbol hará la sub-20A y la sub-20B con ciertas reglas de juego, metiendo algunos jugadores de 21 años, de 19, de 18, un estilo diferente. Esperamos que se logre, en síntesis, que se abran las canchas de fútbol, de microfútbol, para que se abran las escuelas deportivas, lo de básquet, lo de voleibol, lo de ciclismo, lo de atletismo y de natación, para que se logre la juventud oxigenar de frente a tanto encerramiento que ha habido. En los resultados de la primera jornada de fútbol en Colombia, Millonarios le ganó a Envigado 1-0, el Junior le ganó a Medellín 1-0, el Pasto empató con Equidad 2-2, Nacional le ganó al Santa Fe 2-0, el Deportivo Cali le ganó a Jaguares 1-0, el Tolima empató con el Once de Caldas 1-1, el Bucaramanga le ganó 2-0 al Boyacá Chico. Las noticias de deportivas internacional: el Inter le gana a la Juventus 2-0, grande partido. El Atalanta empató contra el Genoa. El Nápoles de David Ospina le ganó 6-0 contra el Florencia, un grandísimo partido de Ospina. El derbi de la Lazio, Roma ganó la Lazio 3-0 y le hizo bajar puntos a la Roma, que iba de segundo, de tal manera que quedan las clasificaciones en Italia así: el Milan de primero, de segundo el Inter, de tercero el Nápoles, de cuarto la Roma, de quinto la Juventus y del sexto el Atalanta. El Atlético Madrid le ganó al Barcelona 3-2 y le sacan tarjeta roja a Messi, quien fue expulsado y quien no jugará por 2 fechas. Estas son las noticias deportivas. Noticias de salud. En estos temas de salud los invito a todos a seguir las instrucciones que se han dado para prevenir el COVID-21, que llamo yo. Es el COVID-19, pero ya estamos en el 21. COVID de
este año 21, va a ser complicado porque está la cepa 1, la cepa 2, no se sabe si habrá la cepa 3, no se sabe si habrá un nuevo virus con respecto a esto, vaya uno a saber qué, pero tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo se enfrenta esta enfermedad? Hay grande alarma, hay mucha tensión, no tenemos que llegar al pánico porque el pánico nos debilita. Tenemos que tener muy buena energía. Sí sabemos que se han muerto familiares, amigos, vecinos, tanta gente que se ha muerto, pero no podemos entrar en pánico. ¿Por qué? Porque el pánico nos debilita. Tenemos que pensar positivamente primero que todo. Tenemos que tener buenas energías. Tenemos que ayudar a los ancianos, a no darles mucho dramatismo. A los niños tampoco hay que alarmarlos porque de no se deprimen y está entrando el estrés en muchos hogares. Tenemos que evitar el estrés. Por eso hay que hacer deporte. Por eso hay que oxigenarse, ir al campo, ir a distraerse la mente, que es fundamental. Lo segundo, que mucha gente dice, pero eso sí da efecto, eso sí puede controlar. Claro que puede controlar. Son cosas que no van a afectar el organismo. Como ejemplo, lo que les he dado, utilicen el limón, hagan enjuague bucal con bicarbonato, con agua y con limón. Enjuaguen y bótenlo 3, 4 veces al día, háganlo eso, porque el virus está dentro de la boca, entra a la boca y ahí es donde se reproduce en 1, 2, 3, 4 días. Por eso hay que colocarle el Frentolin, prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Con el bicarbonato, con agua y con limón, utilizando la moringa para reforzar el organismo, haciendo ejercicio, de vez en cuando tomarse un medio limón en el día, tomarse un ajo en la noche y un ajo en la mañana, porque el ajo son cosas naturales que todo el mundo lo consigue, no son medicamentos que hay que pagar en la farmacia. Un ajo no cuesta ni 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, una cantidad de ajo. Lo mismo el limón es fundamental, limpia la boca, limpia el organismo. Por eso les recomiendo la Coca-Cola con bicarbonato, también hacer oxigenación, porque ustedes saben que la Coca-Cola limpia los pisos, el bicarbonato mata a las cucarachas, por eso puede matarle el virus y puede matar este virus 21 que nos está jodiendo a muchos, nos está fregando a tanta gente. Por eso tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentamos? Haciendo estas recomendaciones que no cuesta. No critiquen lo que uno les está diciendo, por el contrario, háganlo, transmítanlo a los demás. Estos mensajes que le damos, pásenlo a las demás gente para que sepan, para que controlen, pero hay que hacerlo todos los días, no un día sí, 5 días no. ¿Por qué? Porque no estamos controlando de prevenir de que el virus, el COVID-21, se reproduzca en nuestro organismo. Hay que combatirlo. ¿Y cómo lo combatimos? Previniendo. La prevención es fundamental. Eso que lo quede grabado en todos nosotros. Nos quieren debilitar, nos quieren que entremos en pánico. ¿Por qué? Porque entrando en pánico y debilitándonos en el organismo, pues nos fregamos, porque el virus se reproduce más fácilmente en los enfermos. Y si uno se enferma, si uno psicológicamente está mal, pues nos joden. ¿Y cómo no nos debemos dejar joder? No nos debemos dejar fregar, pensando positivamente, superando las dificultades que se están presentando, teniendo mente sana, ánimo, entusiasmo, fortaleza, deporte, recreación, ir al campo, oxigenarse, no taparse todo el día con el tapabocas, limpiándose las manos con agua y jabón continuamente, limpiando los celulares, limpiando alrededor las cosas. Yo a veces coloco incluso 2 limones al lado de la cama, porque el limón absorbe bacterias o virus que pueden estar alrededor en las camas o en algún lugar. Por eso es fundamental, de noche y de día, para que respiremos bien, pensemos bien, no nos desesperemos, y si nos llega el virus, tener tranquilidad, tener serenidad, no desesperarnos, porque la desesperación nos da ansiedad y la ansiedad nos da mala respiración y la mala respiración nos lleva a la muerte. Por eso los invito a protegerse y a cuidarse. Que continuemos escuchando estos noticieros, denle link, campanita y suscríbanse y transmítanle a los demás estos mensajes que son fundamentales.